Nos acompaña ahora el senador Rubén Pirola, le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Hay muchos temas en la agenda política santafesina para ir consultándole, así que bienvenido. Hola, Annalí, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo con el cuaderno ahí. Sí, porque siempre hay algo que apuntar. Vamos a hablar de varios temas, pero me interesa comenzar porque siguiendo la sesión del Consejo de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, ingresó un pedido, se puso en palabras la cuestión ANE a propósito de la reivindicación que hizo el concejal Engler, y quería saber efectivamente qué posición tiene usted en relación a esto y en qué medida cree que hay fondos para hacer sostenibles todas esas instituciones que hoy están pidiendo los recursos, pero en qué medida dan las arcas. Sí, bueno, a ver, nosotros venimos hablando con ANE y con todas las instituciones vinculadas a la discapacidad, adultos mayores, centros de día, y es una situación muy compleja porque el financiamiento nacional ha desaparecido y el provincial tampoco aparece. Y hay una cuestión que es la tercera, que es las obras sociales particulares, que también son parte de ese financiamiento. Y puesto en palabras de muchos de quienes integran las organizaciones intermedias vinculadas a este servicio, lo que dicen es: si a nosotros nos pagarían lo que nos deben o nos pagarían mensualmente, seguramente tendríamos un déficit, pero muy pequeño comparado con la realidad que estamos viviendo hoy, donde el financiamiento es mayúsculo. Los recursos siempre aparecen en función de las prioridades que se definen. Por eso nosotros presentamos un proyecto en la provincia de Santa Fe que tiene que ver con crear un fondo especial en esta emergencia para de alguna manera sostener el sistema que, si se cierra o desaparece, difícilmente vuelva a construirse en los próximos 5 o 10 años. Y lo hicimos basado en decisiones que tomó el gobierno de la provincia. Por ejemplo, el fondo de financiamiento que de alguna manera reemplaza a lo que se conoce, diríamos, desde la Nación, o se conocía de la Nación como financiamiento para escuelas técnicas. Entonces entendemos que es una cuestión de orden de prioridades. Nosotros presentamos ese proyecto, la verdad, desde el bloque del justicialismo, tuvo la adhesión de los demás senadores, y lo remarco y lo agradezco. Tenemos una preferencia para la próxima sesión y tenemos previsto antes de eso un encuentro con el ministro de Economía, la ministra de Salud y la ministra de la Provincia de Desarrollo Social, porque creemos que es momento de sostener ese sistema. Y lo único que aparece en el horizonte son la posibilidad de que el gobierno de la provincia asuma responsabilidades en ese sentido. Y también creo que tiene que haber un acompañamiento y una colaboración de los gobiernos locales, porque la pregunta es si este servicio que se presta en esos lugares y que son específicos, especiales, el personal se cae, creo que vamos hacia una sociedad de mayor crueldad, y el Estado está para eso, para buscar la manera de sostener derechos en estos momentos donde, bueno, hay decisiones del gobierno nacional que de alguna manera el gobierno provincial no se hace cargo en esos temas puntuales y quiere hacerse cargo de otros. Yo creo que esta es una prioridad y creo que por ahí va. En el departamento ANE es la situación más es la más compleja visible, en el servicio. ¿Pero hay más? Sí, por supuesto, en el servicio vinculado a lo que es el hogar Stigmayer. Bueno, todos sabemos ya la definición y la decisión, pero hemos conversado y todos los otros servicios empiezan a estar en riesgo. Te puedo citar localidades, Pilar, una de mis últimas reuniones, pronto a pagar los salarios que rondaban los 16 millones de pesos, tenían 1,5 millones en las arcas, y la deuda de todo el sector de salud público y privado los tiene en niveles que, si los recibirían, en niveles, diríamos, de ecuación económica para sobrevivir. Y la verdad que uno habla y los ve. ¿Es IAPOS o es PAMI, perdón? Es IAPOS, es PAMI, incluir, es obras sociales particulares, porque obviamente en esos lugares, porque para entender el sistema,
cada una de esas personas necesitan mucha atención de profesionales, su acompañante terapéutico, digamos, es una realidad compleja donde muchas veces una persona necesita más de una persona para que lo asista y lo atienda. Y eso significa cargas patronales. Bueno, trabajamos también con diputados nacionales en un proyecto para de alguna manera en esta emergencia que no abonen las cargas patronales más allá del derecho que tiene el trabajador, porque es una cosa de loco. La nación no le paga lo que le debe pagar, por ejemplo, a cada uno de estos servicios, y cada uno de esos servicios carga con una deuda en ARCA o AFIP por las cargas patronales que le debe al mismo Estado que no le paga lo que corresponde, y después tiene intereses por no pagar, y la mayoría, o yo diría el 100%, hablando de las organizaciones, diríamos, asociaciones civiles que prestan los servicios, finalmente quienes están en esas instituciones cargan con esa responsabilidad jurídica de un Estado ausente, pero que a la vez le reclama y le exige que paguen aportes que no tienen los recursos porque justamente el Estado no le paga. Así que bueno, yo creo que es un tema que lo conversamos y que además creo que roza la crueldad. Y en esto lo digo con todas las letras, no puede desentenderse el Estado nacional, provincial, quien tenga herramientas para colaborar en esta situación, porque también nos dicen, y lo conversábamos con la gente de ANE y en cada una de nuestras comunidades, hogares de ancianos, centros de día, donde digamos hay acciones vinculadas a distintos talleres y demás de discapacidad, exactamente, que nos dicen los vecinos o la comunidad todavía nos mira como diciendo, bueno, ya va a pasar, es una más entre tantas veces que estuvo complicado el sistema. El Stegmayer tiene, si no me equivoco, más de 10 años, 12 años, 15 años en una institución que tiene más de 30, 40 de trayectoria, y llegaron a un punto terminal de tener que decidir cerrar. Entonces, la sociedad también tiene que tomar conciencia de que estamos en un estado terminal y que las ayudas, más allá de lo que pueda hacer cada uno colaborando como lo hacen, requiere de una lógica de que el Estado se haga presente y acompañe. Y en relación a los compromisos para acompañar en lo legislativo, ¿qué bueno, yo lo que te mencionaba, en el Senado, diríamos, tuvimos acompañamiento en el proyecto. Nosotros esperamos que podamos mantener esa reunión con los funcionarios del gobierno provincial, del gobernador Puyaro, que si hay que enriquecer el proyecto, modificarlo en algunas cuestiones, obviamente estamos abiertos, pero que tiene que avanzar. El financiamiento para las escuelas técnicas de 3.500 millones, y obviamente la educación es necesaria, pero esto también. Estábamos hablando de una decisión del gobernador de asignar 3.500 millones a reemplazar, diríamos, a lo que se conocía como los fondos INET de nación. Bueno, yo creo que esto amerita una decisión de semejante naturaleza, por lo menos para paliar esta situación, hasta que cambie la política nacional, o se revierta, o se entienda de la necesidad de que el sistema está colapsando. El daño del cierre de cualquiera de estas instituciones en personal capacitado, en personas que trabajan en esas instituciones intermedias, es inconmensurable. Yo creo que no tiene, no sé si lo podés compartir o no conmigo, Andrés, pero no tiene una medida, porque realmente son personas que están capacitadas, pero que además tienen vocación por lo que hacen. Entonces, la verdad que yo creo que ahí hay que trabajar. Y en relación al funcionamiento de los otros temas, porque usted hablaba de la discapacidad, de la atención, hablábamos de la educación, hace un ratito planteábamos el tema del transporte. Hoy lo planteé en la Cámara del Senador un pedido de informe sobre ese tema. Hay muchas áreas que están requiriendo fondos. Santa Fe hace aportes, no es una provincia de las que evidentemente reciba más de lo que da. Y en ese sentido, ¿cómo se hacen los reclamos? Porque cuando todo se acumula, tampoco los santafesinos con impuestos van a poder sin duda. Sostener esto. ¿Hasta dónde los reclamos al gobierno provincial para que asuma cuestiones que vienen desatendidas de otra jurisdicción? A ver, Analí, yo lo que digo es una escala de prioridades. Yo lo escucho al gobernador y a su ministro de Obras Públicas decir, nosotros nos queremos hacer cargo de
De las rutas. De las rutas nacionales. Y de las rutas provinciales en el departamento de Las Colonias, ¿quién se hace cargo? De los puentes que se cayeron, que tenemos 4 en el centro norte del departamento de Las Colonias, y que lo están arreglando con tablas de madera, como en el siglo XIX, donde nos mandan los productores con derecho a hacernos los reclamos de tractores pasando entre palitos con un alambre, cruzando el Cululú en la zona de Ruta 10 de Lisa, arriesgando la vida para sacar los litros de leche que producen. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay que definir cuáles son las prioridades, y las prioridades son las competencias que tenemos, salvo que se esté pensando en solamente obtener más recursos, porque se tomen rutas nacionales y, digamos, con eso se genere recursos para resolver los temas que son de órbita nacional. Hay que ser concreto, no se puede ir viendo qué dice una encuesta en ese sentido. Hay que resolver los temas de la provincia de Santa Fe con los recursos de la provincia de Santa Fe, y los problemas de los santafesinos son del gobierno de la provincia de Santa Fe. Obviamente que son del gobierno nacional también, pero también tenemos que resolverlo. El vecino, cuando tiene un problema en Esperanza, de cualquier naturaleza, sea de servicio, de obra, de lo que sea, ¿a dónde va a reclamar? ¿A la municipalidad? En el pueblo, a la comuna respectiva. Y después seguimos nosotros los senadores, los diputados, que están un poco más invisibilizados, y también el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, hay que armar una escala de prioridades. Hoy leía, vos hablabas de transporte, hoy leía 3 párrafos de una nota de una directora. El lunes que viene se levanta el servicio que va de Pilar, Nuevo Torino, Felicia, Sarmiento. Nos hablaba que 20 no era rentable, 20 chicos... No es rentable. La empresa dice que pone 250.000 pesos por día para, en promedio, recuperar 25.000 pesos por día. Entonces, ¿de qué sirve la ley de boleto gratuito educativo si en realidad no tiene un transporte que lo pueda llevar? Eso está pensado desde la concepción que el gobierno, donde hay una necesidad, también hay un derecho, y agarra y trata de poner los recursos para que ese sistema de servicio público funcione. Es decir, el modelo Perotti no es el mismo que el modelo Puyaro. No, porque se sostuvo el proyecto de la ley de boleto educativo y la iniciativa, y se convirtió en ley. Es una política de Estado. Ahora, si por el otro lado la Secretaría de Transporte o el Servicio de Transporte o el Ministerio que tiene Transporte no le importa si hay línea de colectivo o no hay línea de colectivo, la docente hoy nos decía, no podemos garantizar desde el lunes que viene el derecho educativo a 20 alumnos que llegan hasta la ruta a caballo, en bicicleta o en la moto con el padre o lo que sea, para agarrar ese colectivo y llegar a Nuevo Torino, a Pilar o a Felicia o a Sarmiento, y no se puede garantizar. Y está claro que si no es rentable, una empresa va a decir, yo me retiro. Ahora, tenemos una ley del año 1935 en transporte. Nosotros, en mi caso, presento un proyecto que creo que es la 5ª vez que lo presento, perdió estado parlamentario, en una de esas tuvo media sanción, y desde la Cámara de Diputados, particularmente el socialismo, le había hecho aportes, pero no logró convertirse en ley. Seguimos con el proyecto presentado y no lo podemos tratar. ¿Y qué dice ese proyecto? El proyecto lo que tiene es claramente un esquema de transparencia, y salir de aquella ley de 1935 donde los colectivos eran de 10 pasajeros, para que tengamos una ley ayornada a los momentos, donde exija frecuencia, exija la posibilidad de transparencia, de funcionamiento, de que garanticen los derechos del transporte Dijo educativo. El secretario hace minutos que debía aprobarse antes de fin de año un nuevo esquema. Bueno, ojalá. Será el momento ojalá será. Nosotros vamos a aportar con la mirada que tenemos, ojalá podamos enriquecer el proyecto que tiene el oficialismo, pero es un tema de agenda que nosotros tenemos hace 10 años, independientemente del gobierno, Analí, porque lo que vemos es chicos estudiando en las terminales de nuestro departamento, servicios que se dejan de prestar, donde el reclamo es a los presidentes comunales, a los intendentes, y la verdad que es una órbita provincial. Y la solución no es la desregulación. En la desregulación estamos pasando situaciones como hoy, que no tiene exigencia tampoco la provincia, cuando hablamos de los servicios
diríamos, si viene un colectivo, no recuerdo ahora la palabra, pero que viene un colectivo y viene uno de refuerzo, que es subido a 1 millón de colectivos de refuerzo. Es decir, ¿usted no cree en este esquema de, por ejemplo, para estas comunidades que mencionó, un particular que decida hacer por lo menos 2 frecuencias, una de ida y una de vuelta? Eso tiene que haber una ley provincial que lo regule. No puede haber una Secretaría de Transporte de la provincia ahora, antes o cuando sea o en el futuro, que diga: esta emergencia la resuelvo de esta manera. Vení vos con tu auto y transportá personas. Claro, sin marco jurídico imposible. Tiene que haber un marco jurídico, pero además porque el marco jurídico le va a garantizar a la provincia de Santa Fe saber con qué recursos cuenta. El atraso en el pago del boleto educativo, el pago de los docentes, que tienen sus recursos pero que tampoco le alcanza para resolver el tema del viaje, el lugar del asiento de donde vive la persona respecto de donde presta el servicio. Bueno, evidentemente está en crisis el servicio, todos deben aportar, todos debemos aportar una mirada para resolverlo. Nosotros tenemos determinados aportes, pero lo que vemos es que no hay un control, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Transporte para resolver los temas que demandan. Los chicos cuando están en la terminal acá, en San Carlos conversábamos, hace pocos días estuve reunido con todos los concejales y hablábamos del tema del transporte, es un tema. Los chicos de San Carlos ya no viven en Santa Fe, ya no viven en Rafaela, ya no viven en Esperanza. Aquí también viajan, porque las familias no pueden de alguna manera dar respuesta alquilando y haciendo vivir a sus hijos en esos lugares donde estudian. Bueno, en un sistema que también cuando los colectivos tienen que venir, van, y cuando digamos vienen, vos necesitas ir a la inversa. Médicos. Esperanza se convirtió en un centro de atención médica muy importante, no solo de lo público, sino de lo privado. Y si uno va a las comunidades, diríamos, del centro norte particularmente, con Esperanza, y en el San Carlos con el centro sur, o Santa Fe con el centro sur, cuando necesitan ir a Santa Fe, los colectivos están yendo de Santa Fe a San Carlos, y cuando necesitan ir de San Carlos a Santa Fe, están volviendo. Entonces, y si hablamos de médicos, cuando necesitan el espacio, también están saturadas las prestaciones. Entonces, una persona en condiciones de salud, por ejemplo, de rehabilitación o malas condiciones, no puede estar en un pasaje tan colapsado. Por eso. A ver, Annalí, hay acciones que tratan de tender a resolver esto que vos me decías de los médicos. Hay un par de traffic, por decir... digo la marca, pero de combis en el departamento, una que está con asiento en Elisa, una con asiento aquí en Esperanza y otras en 2 o 3 lugares más, que pasan recolectando o levantando, diríamos, a esas personas y las trasladan a sus turnos a la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Pero no alcanza, porque esto necesita de un sistema y porque las obras sociales a veces dejan de pagarles. Y además el sistema está en crisis porque cada vez la crisis es mayor. Antes, la mayoría de esas personas, ¿qué hacía? Se juntaban 3 o 4 en un pueblo, contrataban un remis y se iban en el remis. Hoy no tienen esa posibilidad. Y el servicio alternativo es el transporte público de pasajeros como los últimos 100 años. Si no hay... ¿Necesita una bandera el Departamento de las Colonias? Bueno, yo creo que sí. Por eso iniciamos esa etapa que tiene que ver con crear una bandera para el Departamento de las Colonias. Hay ya entre 8 y 9 departamentos de nuestra provincia que lo han hecho desde el año 2016 en adelante y han sido experiencias enriquecedoras. Venimos de la presentación del concurso y la verdad que, bueno, con mucha expectativa, pero fundamentalmente... ¿Y cuál es el fin? El fin es que nos represente. Yo digo... mirando el pasado, disfrutando de este presente que tenemos, de la construcción que se hizo en cada una de nuestras 37 comunidades y proyectando el futuro con un claro mensaje de hermandad y de generar los espacios necesarios para transmitir el mensaje que nos distingue. Las colonias tienen una identidad propia, tienen una identidad que transformó la provincia de Santa Fe y transformó la Argentina en el siglo XIX, y es el trabajo, los valores de su gente, la producción, la cultura,
las instituciones intermedias que luchan y dicen y hacen lo que digamos, lo que se necesita para construir lazos de hermandad entre las distintas comunidades, y creo que con la diversidad que tiene, bueno, es una propuesta que nosotros entendemos puede generar de alguna manera una identidad mucho más fuerte en cada uno de nuestras localidades y de nuestro territorio, y ojalá se comprenda y se entienda. La verdad, yo quiero agradecer a todos los que hoy estuvieron presentes, porque había muchísimas instituciones intermedias de Esperanza, del departamento, intendentes, presidentes comunales. Bueno, por Esperanza estaba María Victoria Nagel acompañándonos, y la verdad que para nosotros es un desafío desde un lugar que tiene que ver con eso, con la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia. Esa bandera no representa ningún espacio político, ningún dirigente, y la idea es que represente eso que nos trajo hasta acá, que nos hizo construir una identidad propia en nuestro departamento, y que ojalá sea un legado para que proyecte por dónde tiene que ir nuestro departamento y fundamentalmente nuestra provincia y nuestra Argentina, ¿no? La última, el tema autonomías. ¿Debe darse una ciudad como Esperanza su carta orgánica, una ciudad como San Carlos? Bueno, yo creo que en la Constitución está muy claro los lineamientos del planteo de autonomía. La autonomía no tiene que ver con una segregación, no tiene que ver con un aislamiento de ese distrito respecto de la provincia. Sí creo que tiene un desafío importante cada uno de los municipios que avance en esa línea, que es tomar temas que son de interés de la comunidad con otras herramientas, la de participación ciudadana, diríamos que también creo que es importante para definir el camino a trazar para los próximos años. Y la autonomía tiene, o la generación de autonomía tiene ese desafío. Ahora, sin dudas, esa autonomía tiene condicionantes que deben darse para que podamos discutir. Uno es los recursos, sin dudas. No puede haber un municipio como Esperanza, San Carlos o cualquier comunidad que lleve adelante, diríamos, pensando en la autonomía, si no tiene los recursos para afrontar esa situación. Bueno, ese es un debate que se pospuso del oficialismo por el momento, y que es el de la ley de coparticipación provincial, porque hay infinitos ejemplos de autonomía, Analí. Vos vas a Fran y es una comunidad que hace 30 años tiene un sistema de construcción de vivienda propio. Vas a San Carlos Centro, también tienen sistema de obras públicas por contribución a valores acordes para que la gente los pueda pagar, y que la gente, más allá del libro oposición, finalmente entiende que desde la gestión, independientemente de cuál sea, entiende que es la mejora de la calidad de vida y de, no sé, desde el asfalto, el agua potable, el gas. Bueno, creo que esa es una identidad que tenemos en nuestro departamento, y es autonomía, porque realmente utilizan recursos. Una cooperativa de agua, de servicios, realmente es una acción de autonomía de ese territorio, pero bueno, obviamente, si solamente se circunscribe a una autonomía de decisión política para que quien gobierna trate de fijar condiciones para ver cómo permanecen en el poder, bueno, obviamente que acá, en la China o en cualquier lado, va a hacer daño pensar en la autonomía de esa manera. Gracias, la seguimos con este tema. Muchas gracias.